familia, bienvenidos a este cuarto capítulo de José Kentenich y la biografía de Schoenstatt. Hoy día vamos a hablar cómo empieza a surgir el movimiento apostólico de Schoenstatt, como movimiento apostólico. Hasta ahora hemos hablado de congregantes reunidos en un valle, de congregantes encerrados en un santuario, pero ahora queremos explicar cómo empieza a aparecer esta organización externa. Por eso vamos a hablar de la jornada de Herde, que este año cumple 70 años, una jornada realizada en 1919. Como sabemos, los congregantes tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que salir de Schoenstatt para ir a la guerra, a las trincheras, a pelear por su nación. El padre Kentenich empieza a mantener contactos con ellos, contacto a través de cartas, pero también contacto a través de una revista, la revista MTA, Mater Ter Admirabilis, que había fundado en 1916, 200 ejemplares repartidos para los jóvenes congregantes. Poco a poco estos mismos congregantes empiezan a entrar en contacto con personas que no habían conocido Schoenstatt, que no se habían educado en Schoenstatt, que no habían conocido el misterio de este lugar de gracias. Profesores, enfermeras, jóvenes secundarios, muchachos universitarios. Terminada la guerra, estos mismos de la organización externa empiezan a preguntarse qué va a pasar con ellos. Y le escriben a José Kentenich con esta inquietud. El padre, atento justamente a esta ley de la puerta abierta, a pesar de que no estaba dentro de sus planes, empieza a acoger también esta solicitud. Y decide con los congregantes y la organización externa generar una jornada, generar un espacio de reflexión donde poder pensar cómo se va a llevar a cabo la autosantificación y el apostolado con personas que ya no eran seminaristas. Esta jornada no se puede hacer en Schoenstatt, en el lugar de Schoenstatt, porque era un lugar ocupado, y se hace en una ciudad que está al sur de Dortmund, que es justamente Herde. Ahí se reúnen 24 personas, un pequeño grupo de estudiantes, un pequeño grupo de muchachos, para discutir qué hacer. El padre Kentenich, un poco intencionalmente, un poco por enfermedad, decide no asistir a este encuentro para que sean ellos mismos los que decidan cómo organizarse y qué estatutos entregarse. Los jóvenes deciden entonces iniciar en Herde esta federación apostólica, que quería justamente cambiar, cristianizar el mundo. Para el padre Kentenich, además, esto estaba en plena sintonía con algo que ya estaba presente en Vicente Pallotti, que era la Sociedad del Apostolado Universal. Y además en plena consonancia con algo que se estaba dando en ese tiempo, que era justamente la acción católica. En 1919, entonces, empieza a surgir la Federación. Hombres dedicados al apostolado, laicos, muchos de ellos, en una comunidad, que iban a mantener vivo el ideal personal, el examen particular, iban a seguir contactados también con el santuario de Schoenstatt. En 1920 se crea además la Liga Apostólica, inspirada en una liga mariana que habían tenido los congregantes. De ese modo entonces se constituye lo que hoy día conocemos como el movimiento de Schoenstatt, un movimiento ya consolidado para justamente renovar espiritual y religiosamente el mundo. El padre Kentenich se da cuenta además que necesita personas que puedan tener una dedicación, podríamos decir, exclusiva. Justo había recibido años antes a una mujer, la primera mujer, Gertrud von Billung. Lo interesante es que el padre en un principio había decidido no trabajar con mujeres. Él se sentía que era muy joven todavía para iniciar ese trabajo. Y empieza, ya después de cumplir 35 años, a trabajar con mujeres. A modo de anécdota, podríamos decir que una de las razones, además de su barba, además era por un problema físico, que él de alguna vez había sufrido tuberculosis y la barba lo protegía también de esa enfermedad, pero otra razón era porque la barba le permitía verse mayor y de ese modo poder trabajar con mayor tranquilidad con mujeres. Lo interesante es que le pide a este grupo de mujeres si pueden ellas consagrarse también para dedicarse por completo a Schoenstatt. Y así, especialmente con dos mujeres, dos profesoras, la hermana Ana, o la que va a ser la hermana Ana, y la hermana Emily, o la que va a ser la hermana Emily Engel, funda en 1926 el Instituto de las Hermanas de María, que va a ser la comunidad del Padre en estos primeros tiempos.
En esta comunidad, o con esta comunidad, el padre, podríamos decir, da por completada la obra. La obra tiene una liga, tiene una federación y tiene también institutos. Intentó también con institutos de hombres, pero no resultó. Lo interesante es que con este instituto, el Instituto de las Hermanas de María, el padre también empieza a descubrir él mismo los rasgos de paternidad que no había descubierto en años anteriores. Muy concretamente, una noche de Navidad, las hermanas le piden al padre que esté con ellas, que un padre no puede pasar la Navidad sin sus hijos. El padre hasta ese momento se había considerado un director espiritual, pero desde ese momento se da cuenta además que es el padre y que sus hijas son sus niñas, sus hijas queridas a las que tiene que acompañar. Poco a poco entonces el padre empieza a tomar conciencia de que no solo tiene un movimiento, sino que además tiene una familia. En esa familia además se dedica a los jóvenes y en 1929 a un grupo de jóvenes les entrega una frase que va a retumbar después años posteriores. En 1929 le dice a ese grupo de jóvenes: a la sombra del santuario se van a decidir los destinos de Alemania y quizás más allá. En los próximos capítulos vamos a ver cómo esto se empieza a hacer realidad cuando el movimiento nazi, los nazis, empiezan a tomarse el poder. Muchas gracias.